Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, tus pecados. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Le saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios, y para nosotros es un privilegio poder estar en este lugar y poder compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted que nos está viendo en este momento nos está sintonizando por primera vez, quiero decirle, no es una casualidad. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Dios le ama, Dios quiere salvarlo, Dios quiere sanarlo, Dios quiere restaurarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere hacer cosas extraordinarias en su vida. Yo sé que hay gente que nos está viendo en esta hora que necesitan un milagro, necesitan una intervención de Dios, necesitan algo sobrenatural en sus vidas. Has estado esperando, has estado tocando puertas, has estado buscando y yo quiero decirte en esta hora, la palabra de Dios nos habla que aún en los tiempos del hambre, aún en los tiempos difíciles, aún en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de los conflictos, dice la Escritura que Dios iba a traer una respuesta, que Dios iba a abrir nuevamente el camino, que Dios nuevamente iba a manifestar su poder. Y usted que nos está viendo en esta hora, en cualquier lugar, no importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su circunstancia, no importa lo que esté sucediendo en su vida, hoy yo vengo a hablarle de un Cristo resucitado. Hoy vengo a hablarle de un Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted, intercediendo por su necesidad. Hay un Dios en los cielos que conoce lo que hoy usted necesita, que conoce lo que hoy usted está esperando de parte de Dios. Yo quiero invitarle en esta hora, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su petición, yo quiero animarle en esta hora. Dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y orasen a nuestro Padre que está en los cielos, en ese nombre que sobre todo nombre, dice que nosotros vamos a recibir una intervención de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y vamos a estar orando, vamos a estar clamando, vamos a estar orando por sus necesidades, vamos a estar intercediendo, no importa cuál sea su necesidad en esta hora. Yo quiero decirle que la palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías capítulo 61, y vamos a hablar un poco acerca de la restauración de las generaciones. ¿Qué es la restauración de las generaciones? Yo quiero decirle que desde el momento que Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, desde ese preciso momento Dios estaba pensando en nuestra generación, Dios estaba pensando en nuestra descendencia, Dios estaba pensando lo que iba a comenzar a pasar en la vida del ser humano. Isaías capítulo 61, del verso 1 al verso 4, dice la Escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice a predicar las buenas nuevas, a predicar las nuevas a los abatidos. Si hoy tú estás abatido, si hoy tú te sientes caído, si hoy tú te sientes desanimado, si hoy tú te sientes sin dirección, si hoy tú necesitas una intervención de Dios, hoy tengo buenas noticias para ti, porque dice la Escritura que el mensaje de nuestro Dios es un mensaje para dar buenas nuevas a los abatidos, para decirle a aquel que está caído, para decirle a aquel que está desanimado, para decirle a aquel que quizás está desesperado, que hoy hay buenas nuevas de salvación, que hoy hay un mensaje que te va a levantar, que te va a salvar, que te va a traer propósito grande a tu vida. Y dice la Escritura
a vendar a los quebrantados de corazón. Si tú estás quebrantado de corazón, si hay heridas en tu corazón, si hay traiciones en tu corazón, si hay circunstancias difíciles en tu corazón, si has sido menospreciado o menospreciada, si has sido herida o herida, hoy el Señor te está diciendo que hay sanidad para ti, que hay sanidad para tu corazón, que hay sanidad para esas heridas. Y dice luego a vendar a esos quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Si tú te sientes cautivo, una persona cautiva es una persona que está aprisionada, es una persona que las puertas se le cerraron, es una persona que no tiene libertad, decisión propia. Pero la palabra de Dios me dice que Jesús vino a darle libertad a esos aprisionados. Jesús vino a romper esas cadenas. Jesús vino a abrir esas puertas. Si hoy tú te sientes aprisionado, quizás a través de alguna circunstancia o alguna situación en tu vida, quizás tú eres adicto a la droga, quizás eres adicto a la cocaína, quizás eres adicto a la marihuana, quizás eres adicto al crack, quizás eres adicto al alcohol, quizás eres adicto a algún vicio y estás aprisionado. Pues hoy tengo un mensaje que te está diciendo que hay libertad para ti, que hay libertad para ti. Jesús es el libertador, Jesús es el que rompe las cadenas, Jesús es el que rompe las ataduras. Y dice la palabra que Él vino a darle libertad a los cautivos y a los oprimidos. Si tú te sientes oprimido, si tú te sientes que estás ahí sin poder hacer absolutamente nada por las circunstancias, por las situaciones, quizás te sientes rodeado, quizás te sientes sin salida, hoy el Señor te está diciendo: he venido a libertarte, he venido a abrirte las puertas, he venido a romper las cadenas, he venido a darte un mensaje de salvación y a decirte que yo estoy aquí para libertarte, que yo estoy aquí para romper las cadenas, que yo estoy aquí para sanarte, que yo estoy aquí para bendecir tu casa, para bendecir tu hogar, para bendecir a tu familia, para derramar esa gracia y ese favor sobre ti y sobre toda tu familia. La restauración, escuche bien esto, la restauración de nuestras generaciones. A proclamar el año bueno de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Si tú te sientes enlutado, si tú te sientes con tristeza, con dolores en tu corazón, en tu vida, hoy el Señor ha venido a sanar esas heridas. El Señor ha venido en esta hora a libertarte, a romper esas cadenas, a romper esas fortalezas que se han levantado en contra de tu vida. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Hoy el Señor te va a dar gloria, hoy el Señor te va a dar la victoria, hoy el Señor va a abrir esas puertas, hoy el Señor va a manifestar su poder a favor de ti y a favor de tu familia. Yo quiero decirte en esta hora, no sé cuál sea tu necesidad, no sé qué es lo que esté sucediendo en tu vida, no sé qué sea lo que tú necesitas que Dios haga por ti, pero yo quiero decirte una cosa: tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que liberta, tenemos a un Dios que rompe cadenas, tenemos a un Dios que abre las puertas, tenemos a un Dios que hace brotar agua en el desierto, tenemos a un Dios que guarda nuestra entrada y nuestra salida. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra predicación. En pocas palabras, hoy nosotros no estuviéramos aquí hablándote de ese Jesús que puede hacer un milagro a favor de ti, que ese Jesús que puede venir en esta hora, entrar a tu corazón, sanarte, libertarte y hacer una obra poderosa en tu vida. Dice la Escritura luego, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Quizás estás con un manto de luto, estás con un manto de tristeza, de oscuridad. Pues la palabra de Dios me dice que desde el momento que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, dice que la palabra acá, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. ¿Te sientes angustiado o angustiada? ¿Te sientes desesperado, desesperada? Hoy el Señor te está diciendo que hay salvación.
hoy te está diciendo el Señor que hay esperanza para ti. No importa cuál sea tu necesidad, no importa qué sea lo que tú necesitas, el Señor hoy te está diciendo que hay esperanza para ti. En cierta ocasión Jesús iba caminando ahí en un lugar, y dice la Escritura que en ese momento Jesús pasó cerca de un hombre llamado Bartimeo el ciego. Cuando Bartimeo el ciego se dio cuenta que era Jesús, dice que comenzó a clamar, comenzó a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente comenzaba a decirle: cállate. La gente comenzaba a decirle: deja de molestar. La gente le comenzaba a decir: ya no sigas hablando más porque nos estás incomodando. Pero dice la Escritura que aquel hombre siguió clamando aún mucho más. Yo quiero decirle una cosa: quizás usted que tiene una necesidad en esta hora, quizás has estado escuchando esa voz diciéndote: deja de clamar, deja de buscar al Maestro, deja de estar clamando a Dios porque para ti no hay esperanza. Pero tú no has hecho caso a esa voz, sino que te has levantado porque sabes que Dios puede obrar ese milagro a favor de ti y a favor de tu familia. Yo quiero decirte en esta hora que aquel hombre siguió clamando, y aquellas mismas personas que un día le habían dicho: cállate, ahora esas personas habían ido a buscar a este hombre y le habían dicho: ¿sabes una cosa? El Maestro te está llamando. Y cuando le dijeron eso, en ese preciso momento, aquel hombre soltó esa capa de angustia, esa capa de dolor, esa capa de conformismo, esa capa que estaba sobre su vida de oscuridad, la soltó porque había llegado ese manto de alegría, ese manto de gozo, ese manto que lo estaba cubriendo, esa cobertura de Dios para su vida. Aquel hombre que se sentía solo, aquel hombre que se sentía que nada más iba a suceder en su vida, comenzó a escuchar que Jesús estaba pasando por aquel lugar. Hoy Jesús está pasando ahí por Honduras, hoy Jesús está pasando ahí por Guatemala, hoy Jesús está pasando ahí en Nicaragua, hoy Jesús está pasando ahí en el Caribe, ahí en México, ahí donde quiera que usted nos esté viendo, aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar donde usted ahora mismo está oyendo este mensaje. Hoy Jesús está pasando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado? ¿Te vas a quedar con las manos cruzadas? Bartimeo el ciego, él entendió que el tiempo había llegado, que era el Hijo de Dios del cual los profetas habían profetizado, que él venía a dar libertad al cautivo, que él venía a dar libertad al oprimido, que él venía a sanar a los enfermos, que él venía a restaurar las generaciones. Quizás la generación de Bartimeo el ciego era una generación donde había enfermedad, donde había dolor, donde había circunstancias difíciles, pero la vida de este hombre iba a ser transformada, y no solamente su vida, sino que toda su descendencia, sino que toda su familia iba a pasar de la muerte a la vida. Yo quiero decirle en esta hora: el Señor quiere visitar tu vida y el Señor quiere visitar tu generación. El Señor quiere visitar y traer una transformación a tu descendencia. Quizás usted me dirá: pastor, en mi familia hay drogadictos, en mi familia hay alcohólicos, en mi familia hay brujos, hay hechiceros, en mi familia hay idólatras. Pero yo quiero decirte una cosa: cuando tú le abres tu corazón al Señor, el Señor no solamente va a transformar tu vida, sino que Él va a comenzar a transformar aún la vida de aquellas personas de que están a tu alrededor, que es tu familia. El propósito por el cual Jesús vino a morir no solamente fue por la vida de una persona, sino que al momento que esa persona le abre su corazón al Señor, no solamente esa persona es salva, no solo esa persona es restaurada, sino que ha comenzado una obra de transformación. Ha comenzado que el Señor ha llegado, la luz ha llegado a la vida de esa persona, pero esa luz no solamente va a alumbrar su vida, sino la vida de toda su familia. Hoy el Señor quiere alumbrar tu generación. Hoy el Señor quiere sanar tu generación. Hoy el Señor quiere sanar aún tu descendencia. Y mira lo que dice más adelante. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Los escombros de muchas generaciones serán restaurados. Los escombros de muchas generaciones
serán restaurados. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra generación, eso significa que nuestra descendencia va a comenzar a ser visitada por Dios. Eso significa que tus hijos van a comenzar a ser visitados por Dios. Y no importa, hemos recibido llamadas de madres de que sus hijos están en las drogas, que están en el alcohol, que quizás están en las prisiones. Déjame decirte una cosa, tus hijos van a comenzar a recibir, tus hijos van a comenzar a ser libertados, tus hijos van a comenzar a ser sanados, tus hijos van a comenzar a recibir lo que esta promesa de Dios dice, que las generaciones, dice la palabra, aún esas generaciones que habían estado arruinadas, que habían estado en escombro, en el suelo, dice la Escritura, el Señor va a visitar esas generaciones y las va a restaurar. Él es el Dios de la restauración, Él es el Dios que liberta y Él es el Dios que visita. Yo quiero animarle en esta hora a que comience a mandar sus mensajes, que comience a llamar a esa línea que está en la pantalla de su televisor, que comience a decir en esta hora: hoy yo me levanto, hoy yo le creo a Dios que Dios va a obrar ese milagro a favor de mi vida y a favor de los míos, a restaurar los escombros de muchas generaciones. Quizás en nuestras generaciones pasadas, en mi caso, yo provengo de una familia árabe. Mi familia comenzó a ser salva en los años 80. Nuestra familia comenzó por primera vez a asistir a la iglesia y nosotros escuchamos el mensaje de la salvación. Yo escuché ese mensaje a la edad de los 8 años y cuando yo escuché ese mensaje, el Señor tocó mi corazón y aquel niño comenzó a caminar hacia aquel altar donde aquel misionero americano estaba predicando, estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación, y ahí en ese altar comenzó algo a suceder en mi vida. Después de tantos años, hoy puedo entender claramente que esa decisión, que ese toque de Dios hace esos años atrás, es el cumplimiento de esta promesa de Isaías capítulo 61, donde dice la palabra que aún esas ciudades arruinadas y esos escombros de muchas generaciones iban a comenzar a ser restauradas, iban a comenzar a ser bendecidas. Y desde ese momento comenzó a venir la salvación a la vida de mis padres, a la vida de mi familia, y mi familia comenzó a conocer de ese Jesús que salva, de ese Jesús que liberta, de ese Jesús que obra esos milagros extraordinarios. Y desde ese momento Dios comenzó a tocarnos, Dios comenzó a visitarnos. Quizás en nuestras generaciones pasadas hubieron quizás descendencias quizás con maldiciones, con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones, con diferentes problemas, pero desde ese momento, cuando la salvación comenzó a venir a nuestra familia, nos comenzamos a dar cuenta que tenemos un Dios poderoso, nos comenzamos a dar cuenta que tenemos un Dios que puede abrir puertas, que puede sanar, que puede restaurar y que puede obrar milagros extraordinarios. La Biblia dice también en el libro de Hechos el capítulo 16, la Biblia nos habla de una historia tan tremenda, tan poderosa, que cada vez que yo la leo me doy cuenta que el Señor no solamente está pensando en el padre de familia, que Dios no solamente está pensando en la madre, que Dios no solamente está pensando en el hijo. La Biblia dice que 2 hombres de Dios fueron llevados, encarcelados a una prisión, y estando en aquella prisión, dice la Escritura de Filipos, dice que los habían puesto en el calabozo de más adentro. Yo quiero que ponga mucha atención. Dice que los habían puesto en el calabozo más adentro, los habían encadenado, los habían puesto aprisionados completamente. Pero dice la palabra que a la medianoche estos hombres, en vez de estar llorando, en vez de estar quejándose, en vez de estar diciendo que Dios los había abandonado y que Dios los había dejado, en vez de estar diciendo que Dios era injusto, hoy hay gente que quizás está diciendo: Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. ¿Por qué Dios está permitiendo que hoy esté pasando esta situación, que hoy esté pasando esta necesidad, que hoy esté pasando esta circunstancia difícil en mi vida? Y hay gente que comienza a decir: Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Probablemente alguien que nos está viendo en esta hora, quizás ese es tu pensamiento, quizás eso es lo que has estado diciendo, y eso es lo que has estado hablando
hablando con tu boca y has creado una atmósfera negativa, has creado una atmósfera de dolor, has creado una atmósfera de desesperación, una atmósfera de depresión. Pero dice la palabra que estos hombres a la medianoche comenzaron a cantar himnos a Dios, comenzaron a clamar, comenzaron a adorar al Señor, ellos comenzaron a exaltar al Señor, ellos comenzaron a darle la gloria, la honra al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice: sufro penalidades, estoy padeciendo hasta como de malhechor, estoy siendo juzgado, estoy siendo criticado, estoy siendo procesado, estoy pasando por una necesidad tan grande, mas la palabra de Dios no está presa, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo y Silas sabían ahí en esa prisión donde ellos se encontraban, que ellos estaban ahí en ese lugar porque Dios tenía un propósito, porque Dios tenía planes maravillosos para la vida de ellos. Yo quiero decirle ahora a usted en este momento, quizás usted se encuentra como se encontraba Pablo y Silas, quizás estás pasando una situación difícil, quizás te sientes cercado, te sientes rodeado y quizás los problemas, la necesidad, quizás no tienes dinero para pagar la renta, quizás no tienes dinero para pagar los biles, los compromisos que tienes, quizás estás pasando una crisis financiera y te sientes cercado, te sientes rodeado, has perdido el gozo, has perdido el ánimo, has dejado de congregarte, has dejado de buscar a Dios. Yo quiero decirte una cosa: Dios va a manifestar ese poder ahí donde tú te encuentras, en esa situación y en esa circunstancia, pero tienes que hacer lo que estos hombres hicieron. Estos hombres no se quejaron, estos hombres comenzaron a darle la gloria a Dios, estos hombres comenzaron a alabar a Dios, estos hombres comenzaron a exaltar el nombre de Dios, porque ellos sabían que el Señor había visitado sus vidas, que el Señor había venido a restaurar su generación, a restaurar su descendencia. Y estos hombres alzaron la voz a Dios, y a la medianoche, cuando ellos estaban ahí clamando, algo, de repente dice la palabra, los cimientos de la cárcel comenzaron a ser conmovidos. La cárcel comenzó a conmoverse. Yo quiero decirle, hay un de repente de Dios sobre tu vida, hay un de repente de Dios sobre tu hogar, hay un de repente de Dios sobre tu negocio, sobre tu empresa, hay un de repente de Dios sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu llamado. Y ese de repente de Dios es provocado cuando nosotros comenzamos a exaltar a Dios, cuando a pesar de lo que nos esté sucediendo y de lo que nos esté pasando, nosotros comenzamos a exaltar al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios había venido sobre la vida de Pablo y de Silas. El Espíritu de Dios había venido sobre ellos. Ellos tenían al Espíritu Santo de Dios, y la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 61: el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido. ¿Sabe qué significa la palabra ungido? Significa apartado, separado para Dios. Una de las tradiciones que tienen los pastores allá en el Medio Oriente con las ovejas, aquellos que son pastores de ovejas. ¿Sabe usted que a las ovejas por lo general, quizás no por lo general, a las ovejitas se le pegaban las pulgas, se le pegaban los piojos, y cuando por la lana estos insectos se pegaban al cuerpo de las ovejas, estos insectos buscaban ir a lugar detrás de sus orejas. Y cuando estos insectos estaban ahí, comenzaban a procrearse, comenzaban a multiplicarse de tal manera que si aquella ovejita no era tratada, moría al tiempo. Y sabe que una de las tradiciones de los pastores era que ellos agarraban aceite y le ponían aceite en la cabeza. La ungían con aceite de tal manera que cuando los piojos y los insectos, cuando estos insectos trataban de llegar a la cabeza, no podían llegar a ese lugar, se deslizaban, intentaban llegar a la oreja, pero no podían. Entonces yo quiero decirle a usted, cuando tú estás ungido por Dios, las situaciones y las circunstancias van a querer llegar a tu mente para cegarte, para decirte que estás solo, para decirte que estás sola, para decirte que te vas a morir, que no hay esperanza para ti. Cuando tú estás ungido, cuando la unción de Dios está sobre tu vida, aún estés pasando la situación que estés pasando, sabes una cosa, tú tienes la identidad, como dice el apóstol Pablo, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino coherederos, que tenemos una herencia, que tenemos bendiciones, que tenemos un respaldo de Dios para nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que en ese momento
Pablo y Silas cuando estaban cantando, ahí estaba la unción de Dios. Quizás el diablo quería oprimirlos, el diablo quería decirle, mira cómo estás, mira cómo te encuentras, y así como te encuentras quieres seguir alabando a Dios. Yo sé que hay personas que me están viendo en este momento que el diablo les ha querido cerrar la boca, que el diablo los ha querido entristecer, ha querido traerle dolor a su vida. Pero yo te traigo este mensaje en esta hora. Comienza a adorar a Dios. Comienza a levantar tus manos ahí donde estás. Toma las manos de tu esposa, toma ahí a tus hijos y comiencen a adorar a Dios. Tú podrás estar pasando una necesidad tan grande, pero si tú comienzas a adorar a Dios, si tú comienzas a clamar a Dios, va a venir el de repente de Dios, va a venir la intervención de Dios. Por eso me gusta mucho cuando dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay gente que quizás se arrodillan o quizás comienzan a orar, a interceder ahí en su casa, y de repente viene el diablo a decirle, y tú crees que Dios te está escuchando, tú crees que Dios te está oyendo, no miras cómo te encuentras, no miras los problemas que tú tienes, no miras lo que te está sucediendo. Pero déjeme decirle una cosa, si el Espíritu de Dios está en tu vida, va a venir un de repente, va a venir un de repente para ti, va a venir la visitación de Dios para ti. El diablo lo sabe, los demonios lo saben, aún la circunstancia que estás pasando va a ser transformada para bendición de ti y la bendición de tu vida. Pablo y Silas estaban en ese lugar no por una casualidad. Ellos no estaban en ese lugar porque a Dios se le había ocurrido, porque ya Dios no tenía nada que hacer, sino que estos hombres estaban en ese lugar porque había un propósito maravilloso, un propósito grande para la vida de ellos. Hoy estamos compartiendo acerca de nuestras generaciones restauradas. Dice la Escritura que los cimientos de esa prisión comenzaron a ser sacudidas. Los cimientos de esa prisión comenzaron a recibir, amado hermano y televidente que nos está viendo en esta hora, esa prisión comenzó a recibir la visitación de Dios. Y dice que esa cárcel fue sacudida. Y cuando esa cárcel fue sacudida en ese momento, las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron. Las puertas se te van a abrir. La bendición de Dios te va a alcanzar. Dios traerá una respuesta a tu petición, a tu necesidad. Y dice que en ese momento, después de que esa cárcel fue sacudida y las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, en ese momento dice la Escritura, en el verso 27 de Hechos capítulo 16, despertando el carcelero y viendo, escuche bien esto, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquel hombre que estaba cuidando los presos, déjeme decirle una cosa, la razón por la cual Pablo y Silas llegaron a estar ahí era porque había alguien que necesitaba ser salvo. Había alguien que necesitaba recibir la salvación. Y no solamente era la vida de un hombre, sino que detrás de la vida de este hombre había una familia, había una descendencia, habían hijos, habían hijas. Esta familia iba a ser visitada por Dios. Dios iba a restaurar a esta familia. Dios iba a levantar de los escombros a esta familia. La Biblia no lo describe, pero el único hecho que este hombre haya pensado por algún momento que los presos habían huido y este hombre haya tomado la decisión de quitarse la vida es porque este hombre tenía problemas. Este hombre estaba pasando situaciones difíciles, quizás en su hogar, quizás aún en su mismo trabajo, la presión. Algo estaba sucediendo que el diablo le había metido a este hombre que tenía que quitarse la vida. Y cuando este hombre pensando que los presos habían huido, comenzó a pensar y el diablo ganó ventaja de esos pensamientos y comenzó a oír esas voces diciendo: quítate la vida. ¿Para qué vas a seguir viviendo? ¿Y para qué vas a seguir respirando en esta tierra si ya no hay esperanza? Miren el problema en el cual hoy te encuentras. Pero hoy yo vengo a decirle que tu problema se va a
a convertir en bendición, que tu problema, que tu situación se va a ser transformada para bendición de tu vida y bendición de tu hogar. Este problema en la vida de este hombre, cuando se le abrieron las puertas, solamente fue el comienzo y el inicio de la visitación de Dios para su vida. Mas Pablo, dice la Escritura, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Escuche bien esto. Este hombre carcelero sabía que si a un preso se le abría la puerta, ¿usted cree que el preso se iba a quedar sentado? ¿Usted cree que el preso se iba a quedar con las manos así, tranquilamente, sin hacer absolutamente nada? Este hombre sabía que naturalmente el preso iba a huir. Si hoy se abre una prisión y se le abren las puertas a todos los presos, ¿usted cree que los presos se van a quedar ahí sentados? No, los presos, le aseguro que teniendo la oportunidad de salir, salen a buscar su libertad. Pero algo había sucedido en esa prisión, algo que este hombre carcelero se dio cuenta, que lo que estaba sucediendo no era algo natural, era algo sobrenatural. ¿Cómo era posible que el poder de Dios había tocado no solamente la vida del apóstol Pablo y la vida de Silas, sino que todos aquellos presos estaban ahí tranquilamente? Ni siquiera uno se escapó, ni siquiera uno huyó, ni siquiera uno trató de huir. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba metido ahí. Y dice la Escritura que Pablo le dijo: no te hagas ningún mal. No es necesario que te quites la vida. No es necesario que tomes una mala decisión. Y hoy es lo que Dios te está diciendo. Quizás estás pasando alguna situación difícil. Quizás tienes una necesidad. Y hoy Dios te está diciendo: no hay necesidad que estés triste. No hay necesidad que estés llorando. No hay necesidad que quieras quitarte la vida. ¿Por qué razón? Porque yo estoy aquí. ¿Por qué razón? Porque yo quiero salvarte. Yo quiero mostrarte mi poder, yo quiero mostrarte mi gracia, yo quiero mostrar mi misericordia para ti. Eso es lo que hoy Dios te está diciendo. Eso es lo que Dios hoy te está hablando. Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere salvar tu hogar, Dios quiere salvar tu familia, Dios quiere visitarte en esta hora. Y yo quiero decirte una cosa, dice la palabra de Dios: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ahí a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Algo comenzó a suceder en la vida de este hombre. El Espíritu Santo lo comenzó a redarguir. El Espíritu Santo lo comenzó a tocar, porque unos minutos antes había pensado quitarse la vida. Ahora este hombre se estaba dando cuenta que la vida era valiosa. Este hombre se estaba dando cuenta que tenía un hogar, que tenía una familia, y que él necesitaba la salvación de Dios, que él necesitaba ser ungido por Dios, que él necesitaba que Dios entrara a su casa, que Dios entrara a la vida de sus hijos, a la vida de su esposa. Hoy yo quiero decirte, tú tienes que entender esto. Es necesario que Dios entre en la vida de tus hijos, que Dios entre en la vida de tu familia, pero primeramente lo va a hacer a través de ti. A través de ti Dios va a traer salvación a tus hijos. A través de ti Dios va a traer salvación a tu pareja. A través de ti Dios va a traer salvación a tu descendencia, y Él va a restaurar tu descendencia. Él va a restaurar tu familia. Él va a levantar esos escombros caídos. Quizás hay problemas, hay circunstancias difíciles. Quizás tienes familiares que están hundidos en la droga, en el alcohol, en alguna circunstancia difícil. Quizás en la brujería, en la hechicería. Quizás están en un camino equivocado. Pero a través de tu vida Dios va a traer salvación a tu familia. Y mira lo que dice la palabra. Este hombre le dijo: ¿qué tengo que hacer yo para poder ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para poder recibir salvación? ¿Qué tengo que hacer yo para recibir el amor de Dios en mi vida? Yo quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero lo que ustedes tienen. Ustedes en su dolor, ustedes en su circunstancia difícil, ustedes en su necesidad, en vez de haber dicho que Dios los había dejado, ustedes comenzaron a cantar a Dios. Ustedes comenzaron a orar. Eso solamente Dios lo puede hacer en la vida de un hombre. Ese hombre carcelero sabía que muchos presos habían sido llevados ahí, y que estos presos, al ser llevados ahí, algunos entraban en depresiones, otros se querían morir. A saber cuántos habían tomado la determinación de suicidarse. Otros, en vez de cambiar, iban a agarrar maestría todavía aún más en los delitos, en las cosas, en las perversiones. Pero estos hombres comenzaron a dar testimonio de que ellos servían a un Dios vivo, que ellos servían a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Pablo? Fueron las siguientes. Le dijo lo siguiente: y sacándolos les dijo: señores,
¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa fue la palabra que el apóstol Pablo le dio a este hombre. La Biblia no dice cuál fue su nombre. Haya sido Juan, haya sido Pedro, haya sido Manuel, no importa cuál sea el nombre, no importa cuál sea su nombre, televidente, no importa cómo te llames, no importa de qué país sea, no importa quién realmente seas tú. Lo que importa es que hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. En pocas palabras, el Señor quiere levantarte. El Señor quiere restaurarte a ti y toda tu casa. Él quiere traer salvación. Él quiere restaurar tu familia. Él quiere restaurar la vida de tus hijos. Él quiere restaurar la vida de tu esposo. Y usted me dirá, pastor, es que mi esposo no quiere nada con Dios. Es que mi esposo se fue de la casa. Es que mi esposo no sé en lo que anda. No importa en lo que ande tu esposo. El Señor quiere liberarlo. El Señor quiere salvarlo. El Señor lo va a tocar. Y dice la palabra que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El mensaje no fue, me tienes que dar dinero. El mensaje no fue, tienes que dar tanta cantidad para que yo visite la vida de tu familia. El evangelio no se trata de dinero. El evangelio no se trata de ese negocio que hoy en día quizás has estado escuchando. El evangelio es el poder de Dios. Y lo único que el Señor quiere es tu corazón. Que tú le abras tu corazón a Él. Él no está viendo si tienes bienes materiales o no los tiene. Él lo que está viendo es tu corazón. Y Él te está diciendo, lo único que tienes que hacer es creer en mí. Es creer en mí, porque cuando tú comienzas a creer en mí, entonces yo voy a traer la salvación para tu casa. Y dice la palabra, y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, en el verso 30 de Hechos capítulo 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron a todos los de su casa. Yo quiero decirle una cosa. Yo sé que en este momento hay esposas o esposos que están orando por su pareja. Tú no vas a cambiar a tu pareja. Tú no vas a sacar del error a tu pareja o aún la vida de tus hijos. Dios se va a encargar de usar algún medio. Quizás pueda ser la radio, quizás pueda ser la televisión, quizás pueda ser un compañero en el trabajo, un compañero en la universidad, quizás un familiar, pero Dios va a usar a alguien para que esa persona le hable a los de tu casa. Pablo le comenzó a hablar a la casa de este hombre carcelero. Y dice la Escritura, y todos los que estaban en su casa. Todos los que estaban en su casa. ¿Eso qué significa? Las generaciones. Generaciones restauradas. Generaciones visitadas por Dios. Dios iba a visitar la generación de esta casa, de este hombre. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los de su casa. ¡Ja! Aleluya. Gloria al Señor. Mire qué poderoso. En una noche este hombre no solamente toma la decisión de abrirle su corazón al Señor, sino que ahora este hombre toma la decisión de ser bautizado en las aguas. Este hombre creyó con todo su corazón. Y en ese momento el apóstol Pablo y Silas, este es el momento. Y le hablaron el mensaje a todos los de su casa. Y mire lo que dice el verso 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquel hombre que había estado llorando, aquel hombre que había estado en angustia, aquel hombre que hace unos minutos atrás quería quitarse la vida, ahora tenía el gozo del Señor, ahora tenía la alegría de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios tocó la vida de este hombre y arrancó ese pensamiento de muerte, y Dios trajo los pensamientos de vida. Ese hombre que quizás había perdido la fe, había perdido la esperanza, Dios le devolvió la vida. Dios le devolvió la esperanza y un propósito por el cual vivir. Quizás usted que me está viendo en este momento, quizás nunca has asistido a una iglesia, quizás nunca le has tomado la decisión de abrirle tu corazón al Señor. Yo quiero decirte, no es una casualidad que usted esté viendo este programa. Yo quiero decirle que Dios le ama, que Dios quiere salvarlo a usted, que Dios quiere salvar a su familia, que Dios quiere obrar a favor de su vida. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a sostener. Nosotros no somos quienes salvamos. Nosotros no somos quien liberamos. No son los
predicadores o las predicadoras, los sacerdotes o los curas o la iglesia o quizás una organización. Yo quiero decirle que el que salva es Jesucristo. El mensaje de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo. Pablo no le dijo: cree en nosotros, cree en mi movimiento, cree en lo que yo te estoy diciendo. Le dijo: cree en Jesucristo, cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo quien dio su vida en la cruz del Calvario. No fue María la que dio su vida en la cruz, la madre de Jesús. Ella fue la mujer escogida de Dios. Ella fue la mujer que Dios escogió entre tanto, y como dice la Escritura, fue bienaventurada, porque habiendo tanta, ella fue a quien Dios escogió para que ella pudiera ser ese instrumento, ese vaso donde pudiera nacer nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle algo en esta hora: solamente hay un camino al Padre, y ese camino es Jesucristo. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su petición en esta hora, yo quiero decirle: Dios puede hacer tantos milagros y tantas cosas extraordinarias en su vida. En esta semana Dios nos permitió estar compartiendo la palabra de Dios en una iglesia, en la iglesia Resurrección y Vida. Y cuando estábamos compartiendo la palabra de Dios en ese lugar esta semana, déjeme decirle una cosa: mientras yo estaba compartiendo la palabra de Dios, en ese momento el Señor habló a mi espíritu y me dijo: allá atrás hay alguien que necesita ser salvo. Mis ojos se iban directamente a donde había un grupo de personas, y entre medio de ese grupo de personas había una persona que estaba en ese lugar, y era una joven de 23 años de edad, que el diablo había venido a la vida de ella, que había venido a destruirla, a matarla con la droga, con el alcohol, con todo lo que este mundo quizás le puede haber ofrecido, diciéndole que iba a ser feliz, pero dándose cuenta que solamente fue un engaño de las tinieblas. Y luego que hicimos el llamado, hicimos la oración, a esta joven la pasaron al frente, y cuando esta joven vino al frente para poder recibir una oración, cuando yo quedé viendo a aquella joven de 23 años de edad, sabe, sus manos estaban temblando, su mirada no se podía sostener, estaba como en otro planeta, quizás en ese momento bajo los efectos de la droga en todo su cuerpo. Pero en ese momento, y aquel rostro endurecido, aquel rostro con amargura, en ese momento le dijimos que Dios le amaba y que Dios tenía un propósito maravilloso para su vida. Aquella joven comenzó a hacer la oración. Aquella joven comenzó a decirle a Jesús que viniera a su vida y a creer en Jesucristo. Y mientras ella iba haciendo la oración, el Espíritu Santo de Dios vino a la vida de esta joven. Ella comenzó en ese momento a temblar. Ella comenzó en ese momento a llorar. Algo comenzó a suceder dentro del interior de ella, de tal manera que todo aquel efecto que ella tenía en su cuerpo de la droga, esa droga comenzó a ir hacia atrás. Esa droga comenzó a soltarla, y aquella joven recibió la salvación y recibió la liberación. El Señor comenzó a liberarla, y aquella joven comenzó a llorar, y aquella joven comenzó a recibir ese abrazo y ese amor de Dios. Una hermana que estaba ahí vino, la abrazó, y aquella joven lloraba y siendo consolada. Dios estaba arrancando la tristeza, Dios estaba arrancando la amargura. No sé realmente qué habrá sucedido en la vida de esta joven. Quizás sus padres la hayan abandonado, quizás haya sido una persona que quizás tuvo problemas en su casa y se fue a la calle, y el diablo ganó ventaja acerca de esas cosas. Pero en ese momento yo me di cuenta de esta palabra, que el Señor vino a salvar, que el Señor vino a buscar lo que se había perdido, y Él vino a restaurar esas generaciones. Yo sé que la vida de esa joven fue completamente transformada por el poder de Dios, y la descendencia de ella, los hijos que Dios le va a dar a esa joven, va a ser una descendencia de reyes y sacerdotes. Eso es lo que el Señor hace, y eso es lo que Dios hizo en la vida del carcelero. El Señor lo salvó a él y a toda su casa. Él quiere traer salvación, Él quiere traer restitución a tu vida y a la vida de los tuyos. Quizás alguien me está viendo en este momento y tú te sientes identificado con este mensaje. Tú tienes que abrirle tu corazón a Jesucristo y decirle a Jesucristo en esta hora: Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón, yo quiero recibirte en mi vida. Yo sé que hay muchas personas que están enviando sus mensajes. Yo sé que hay mucha gente en este momento, tanto aquí en los Estados Unidos, que nos están mandando sus mensajes de allá, desde la Florida, de Virginia, de diferentes lugares, de
de allá de Nueva York, nos están mandando mensajes de diferentes lugares, diferentes ciudades de acá de los Estados Unidos están mandando sus mensajes. Yo quiero animarle en esta hora, si usted tiene una necesidad, si usted tiene una petición, yo quiero decirle en esta hora, comience a mandar sus mensajes, comience en este momento a marcar ese número que está en la pantalla de su televisor y crea que Dios va a orar ese milagro a favor de su vida. Deje ahí el mensaje de voz, deje ahí ese mensaje de texto, que vamos a estar orando en unos minutos por esa petición y por esa necesidad que usted tiene. Yo quiero decirle en esta hora, aquel hombre creyó con todo su corazón que Jesús era el Hijo de Dios. Si usted se ha apartado de Dios, si usted ha abandonado a Dios, yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración. Reconcíliese con Dios en esta hora y repita conmigo esta oración y diga conmigo, ahí donde está. Repita conmigo y diga: Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por limpiarme. Gracias, Señor Jesús, por obrar ese milagro a favor de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Hoy me vuelvo a ti, Señor, y creo en ti que tú eres el camino al Padre. Gracias, Señor Jesús, porque yo creo en ti y el que cree en ti será salvo y su casa también. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por todo el que hizo esta oración, oro por esa salvación para la vida de él. Espíritu Santo de Dios, redarguye, Espíritu Santo de Dios, convence. Si hay alguien que nos está viendo en este momento y hay ataduras en su vida, Señor, en la droga, en el alcohol, quizás en las pandillas, en las maras, quizás hay personas que nos están viendo, estás metido en narcotráfico, yo no sé lo que estás metido. En el nombre de Jesús, ahora mismo se rompen esas cadenas, se rompen esas ataduras y el Señor abre tus ojos, que la salvación de Dios se enciende como una antorcha. Aún aquellos que han estado practicando la brujería y la hechicería, se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe esa libertad en esta hora por el poder de la palabra. Recibe ahora por el poder de la palabra. La salvación de Dios viene a tu vida y la salvación de Dios se enciende como una antorcha. La salvación de Dios viene a tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Aquel que esté enfermo, pon tu mano, cualquiera que sea tu enfermedad ahora mismo. Padre, yo oro en esta hora por todo aquel que esté enfermo, por todo aquel, Señor, que siente dolido, por todo aquel, Señor, que en este momento está padeciendo alguna enfermedad. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Señor, ahora mismo, Señor, oro por la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sana a los enfermos, Señor, sana toda enfermedad, todo dolor, toda alergia, ahora mismo, toda infección, Señor. Ahora toca ese cuerpo, esos órganos son tocados, ese vientre es tocado ahora, esos ovarios, todo cáncer, Señor, todo tumor, toda mioma, ahora mismo desaparece por el poder de la palabra. Toda hemorragia, ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibe sanidad y recibe salud. Ahí está el Señor sanando, ahí está el Señor tocando esos huesos ahora, esos músculos ahora, todo parálisis, Señor. Ahora hablo, Señor, esta palabra a esos nervios reciben vida, ahora, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de texto con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.